Dios los bendiga. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas acerca de la verdad de Dios. Amén. Porque nosotros debemos de saber que lo que la Biblia dice es la verdad. Amén. En el Salmo 119, si usted anda Biblia o anda en el teléfono, baje el volumen, pero busque la Biblia. Dice Salmo 119, 160. Salmo 119, versículo 160. Dice: la suma de tu palabra es la verdad, y el eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. A veces hay personas que no entienden que no solamente el credo doctrinal que ellos tienen puede ser verdad, porque existen en el mundo evangélico muchas interpretaciones, y algunos creen de un modo y otros creen de otro, ¿verdad? Y todos afirman tener la verdad. Amén. Todos afirman tener la verdad, pero lo cierto es, diga conmigo, lo cierto es que la suma de la palabra es la verdad. Entonces, lo que usted conozca como doctrina o credo no es toda la verdad, es una parte de la verdad. Porque la palabra de Dios es inagotable. Yo no entiendo, Manasinia, cómo hay gente que no la estudia. Yo no entiendo cómo hay gente que no ama la palabra. Y cada vez que usted estudia la palabra, Manayadira, ella va sumando revelación, luz, entendimiento, conocimiento. Y entonces el juicio de justicia de Dios viene sobre ti. Una de las características de Dios es la verdad. Diga, es imposible que Dios mienta. Y la verdad de Dios es personificada y perfecta en la palabra. Entonces, cada ejemplar de la Biblia, sea digital o sea un libro físico, tiene el poder de darle a usted la verdad de Dios. Amén. Y con leerla toda una sola vez no es que usted entendió, porque la palabra de Dios se va revelando. Amén. La palabra de Dios es verdadera y es confiable para guiarte. Amén. Te debe de escuchar la voz de quien es su autoridad. ¿Para cuánto soy autoridad? Amén. Entonces usted tiene que escuchar mi voz, pero usted no puede escuchar mi voz sin verificar que lo que yo le digo está en la palabra. Amén. Porque yo me puedo equivocar, pero todo lo que yo le diga a usted de acuerdo a la palabra es verdadero. Ella dijo amén. Gloria a Dios. Amén. Elías. En Juan capítulo 17, versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ve que tremendo que Jesús, antes de ser entregado e ir a la cruz, Él está orando basado en el Salmo 119, 160.
Qué tremendo ejemplo para nosotros esto. Porque a veces oramos, Dios mío, ayúdame, Dios mío, estoy feo. Eso es de que nacimos. Dios mío, SOS. Y hay algunos casos crónicos. Pero lo cierto es que Jesús estaba orando en base al Salmo 119, 160, dándonos un ejemplo de que la oración verdadera, la oración eficaz, es la que se hace de acuerdo a la palabra. Entonces diga conmigo, la escritura es... No los oigo. Diga conmigo, la escritura es verdadera y completamente digna de confianza. Amén. Pero usted tiene un deber, y es conocer la palabra. Amén. Amén. Conocerla. No conocer solamente una doctrina, sea pentecostal, sea bautista, sea metodista, sea la que sea. Usted no puede limitarse a una doctrina. Usted es llamado a conocer la suma de la verdad de Dios. Porque Jesús oró de acuerdo a ese verso. Porque es entre más palabras tú conoces, que entonces dejas de amar al mundo y entiendes que le perteneces a Dios. Amén. Amén. Pablo explica en el Salmo 68: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito Señor, cada día nos colmas de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Recuerde que cuando la Biblia en el Salmo aparece al final Selah, eso significa detente y medita, porque hay una verdad profunda ahí. Amén. Entonces Pablo está explicando que este salmo, el Salmo 68, 18 y 19, está hablando acerca proféticamente de la ascensión de Cristo. Diga, un ascenso implica un descenso primero. Su encarnación, diga, su encarnación es el primer descenso, en la que Cristo descendió a la tierra desde el cielo. Amén. Pero ¿para qué Él descendió a la tierra desde el cielo? Para tener lo que Filipenses 2:5 dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Qué tremendo que el Señor diga, descendió a la tierra, se encarnó. Pero cuando Él se encarna, Él va a tener la dependencia del Espíritu Santo en lo que Él vaya a hacer. Él no va a utilizar la divinidad
que hay en él, porque nació por obra de Dios Espíritu Santo, sino que él va a depender de la voluntad, de la guianza, de la palabra declarada para que él la cumpliera. Él no iba a vivir por vivir o improvisar. Él había tomado forma de siervo. Pero ¿dónde fue la humillación? Cuando se despoja de la gloria que tiene. Cuando el Creador se vuelve creación. Amén. Amén. Y entonces no se aferró, se despojó y se hizo semejante a usted y a mí. Y estando en esa condición se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque obedeció hasta la muerte. ¿Se acuerda que en el Getsemaní dijo: si es posible, pasa de mí la copa? Amén. Y cuando muere, entonces hay un segundo descenso a las partes más bajas de la tierra, al infierno, al Sheol, al Hades, al reino de los muertos. Y en Hechos capítulo 2, verso 25, hay otra palabra que enseña en el día de Pentecostés el apóstol Pedro. Y dice: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ¿qué os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, se levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que si somos personas que venimos a la iglesia y vivimos solo con la predicación que nos dan, o somos seguidores de cualquier pastor o pastora que haya, pero solo es predicación, no estudiamos la palabra, no la aprendemos, entonces nosotros no tendremos la suma de la verdad. Es por eso que algunos por años luchan y luchan y son como aquel muñeco que se le pega y se levanta, se le pega y se levanta, el pochimbol del diablo, porque se caen en los mismos pecados que hasta que aburren cuando cuentan que habían caído en lo mismo de antes y luego otra vez se están levantando, porque la misericordia de Dios así es, porque Dios en su misericordia no quiere que nadie perezca,
Pero las personas que présteme atención, las personas que tristemente viven así, no logran cumplir su propósito en esta vida. Los que cuando venga el día de su muerte estén alineados a Dios, quizás sean salvos. Porque yo quiero que esta iglesia entienda que ustedes tienen que conocer la palabra. Porque hay muchas doctrinas falsas, demoníacas y apostasías que ustedes escuchan. Porque ustedes escuchan diversas prédicas. Y a veces la ignorancia de ustedes es tan grande que le dicen amén a todo sin conocer la palabra. ¿Cómo yo sé que usted no conoce la palabra? Por el fruto que da tu vida. Por ese fruto que da su vida, yo sé que usted no conoce la palabra. Porque el Dios que yo conozco me liberó del alcohol, de la drogadicción y de una vida delictiva. Entonces yo no concibo a alguien que no pueda cambiar. Si usted no cambia es porque no le da la gana. Si usted no cambia es porque usted no se determina. Amén. Y quiero que entienda que Pedro está usando un salmo para explicar la resurrección de Jesús. Quiero que entienda que Jesús oró con el Salmo 119, 160 antes de ir a la cruz. Quiero que entienda que lo que está escrito es la verdad. Y que usted tiene la responsabilidad con usted mismo de que nadie lo engañe. Usted tiene esa responsabilidad. Cristo descendió al infierno, al Seol, para liberar a los justos que habían muerto y conducirlos a la gloria eterna, proclamando así la suficiencia de su sacrificio y confirmando todo lo declarado por los profetas. En primera de Pedro 3:19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. ¿Cómo se llama esta enseñanza que iniciamos hoy y que estaremos continuando cada vez que nos reunamos? La verdad de Dios. Amén. Los dones espirituales. Hay que distinguir entre los dones que da el Padre. ¿A dónde están? En Romanos capítulo 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. O el que reparte con liberalidad. O el que preside con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. Estos son dones que el Padre le da a creyentes. Y que cuando yo lo descubra en usted, lo vamos a utilizar. Amén. Porque lo que yo quiero es que usted le sirva a Dios. Pero también están los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 8, 9, 10. Que dice: a unos les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros hablar en diversidad de lenguas
lenguas y a otros interpretar esas lenguas. Los dones que el Espíritu Santo reparte, los reparte como Él quiere. Son regalos. Pero qué triste sería que usted me esté escuchando hoy y que usted esté consciente que en usted hay un don del Espíritu Santo que usted no está usando. Porque eso lo metería en un problema a usted con Dios, no conmigo, con Dios. Eso indicaría su falta de conocimiento de la palabra. Eso indicaría que usted tiene que volver y meterse a las aguas de Dios. Amén. Y también están los dones de Cristo, el Hijo. En Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es algo que tenemos que comprender, porque hay diversidad de dones, los que da el Padre, los que da el Espíritu Santo y los que da Cristo. Y es triste, diga, es triste, cuando alguien dice yo quiero servir a Dios, y entonces anda de iglesia en iglesia como Juan en el Apocalipsis, en todas las iglesias. Y ellos se engañan a sí mismos. Dios me trajo aquí para esto, Dios me trajo aquí para esto. Cuando la palabra dice que nosotros tenemos que ser como un árbol sembrado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo se llama esta serie de enseñanzas? La verdad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque yo quiero y Dios me respondió. Hoy vinieron, gloria a Dios. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque usted puede tener años de ser evangélico, bautista, mormón, atalaya, extraterrestre si quiere, y volver a ver a nadie. Pero no conocer la palabra. Entonces usted va a querer servir a Dios, pero no sabe el cómo es que se sirve a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? Siendo discípulo, aprendiendo la palabra, para que el Espíritu Santo ponga el don que Él quiera en usted. Y en el proceso de administrar ese don, el Padre ponga dones en usted. Y en el proceso de administrar eso, Cristo lo llame a un don ministerial. Y eso no se hace microondas. Eso lleva un proceso de años. A mí me ha costado 41 años en mi proceso. Con algunas caídas en que el águila anduvo volando bien bajo, pero que por su gracia hoy está de pie. Amén. Entonces, ¿qué quiero que entienda? Como decían los abuelos, esto no es de soplar y hacer botellas. Esto tiene un concepto, mi amado Enzo: formación. Porque hay niños que hay que sacarlos de la escuela y hay otros que van al colegio, es un dolor de cabeza para los padres, porque no quieren ser enseñados. Porque no quieren aprender la palabra. Amén. Entonces, si un niño va al lugar de estudio y no quiere aprender la palabra, ¿cómo queda? Reprobado. Espiritualmente, hay mucha gente reprobada, haciendo y diciendo que hacen cosas para Dios, que yo creo que el día que mueran y el Señor les pida cuenta, se van a dar la triste realidad, se van a dar cuenta de que anduvieron haciendo cosas que Dios nunca los mandó.
La palabra del griego para perfeccionar significa recuperación de la integridad, como cuando una rama quebrada se vuelve a unir y se venda para que pueda soldar otra vez. Amén. El descubrimiento de una función, como cuando un miembro físico está funcionando adecuadamente. ¿Cuántos tienen una mano derecha que puedan levantar? Amén. A ver, bueno, algunos no tienen ya. ¿Y cuántos pueden tocarse su pelo con la mano derecha que Dios les dio? Porque está funcionando. Pero ¿qué pasaría si su mano no funciona? No podría levantarla y no podría tocarse el pelo. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Amén. Los 5 ministerios son para desarrollar al cuerpo de Cristo, para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque hay dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos creen que Dios les ha dado dones del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos creen que Dios les ha dado dones de Él como Padre? ¿Cuántos creen que Dios los puede llamar a un ministerio? Porque si usted no entiende lo que yo digo, entonces usted debe de meterse en la palabra. Porque no es decir, soy cristiano, voy hasta el diablo, dice que es cristiano. Es que el conocer la verdad nos santifique y nos aparte de las tentaciones del mundo que nos harían caer y no nos dejarían avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque cada miembro en la iglesia, desde la visión del trono de Dios, cuando Dios ve a sus hijos, Dios ve el potencial que ha puesto en cada uno de ellos. Dios ve la capacidad de liderazgo, la dotación que Él ha dado, para que cada uno con los dones del Espíritu Santo, los dones del Padre o los dones de Cristo, sean instrumentos útiles en sus manos, para que sean perfeccionados. Catartísimos significa adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. La palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. Entonces, la obra, el propósito de los dones, es que la iglesia sea perfeccionada. No se trata de que usted sea la persona que cae al mundo y se levanta y luego repite el ciclo otra vez y otra vez. No. Se trata de que usted se determine, vuélvame a ver, usted se determine a crecer de gloria en gloria. Amén. Que usted se determine en Dios. Porque a alguna gente le gusta vivir solo de la misericordia. Solo la misericordia y la misericordia. Y usted los oye diciendo, a pesar de que yo no soy tan bien, pero Dios es tan bueno. Sí, pero usted no entiende que Dios espera que usted madure, que Dios espera que usted crezca. Usted no entiende que Dios no acepta dioses ajenos. Usted no puede tener un cónyuge que usted ame más que Dios. Usted no puede tener un trabajo que usted ame más que Dios. Usted no puede tener algo que usted ame más que Dios. Porque si usted tiene otro Dios, Dios se lo va a quitar. Usted no entiende que esto es fuerte. Esto es fuerte.
Porque hay un mundo perdido. Hay un mundo perdido que necesita urgentemente la salvación. Amén. Todos los días mueren personas en pecado. Drogas, alcohol, prostitución, la degeneración sexual que hay hoy en día, ávaros, asesinos. Y la solución que Dios tiene en esta generación, somos los que somos hijos de Dios en esta generación. Ah, El problema es cuando usted no lo entiende. El problema es que existe mucha gente que arregla mucho las cosas para hablarlas desde un altar. Pero los verdaderos siervos de Dios, los que tenemos compromiso solo con Él, decimos la verdad que hay que decir. Amén. Entonces imagínense, aquí la palabra se aplica como colocar un hueso durante una cirugía. Con tal cuidado. El gran médico está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que su iglesia no esté descoyuntada. ¿Cuántos se han tropezado aquí, se han dado una caída de esa que usted siente como que se quebró algo? Hace un tiempo yo me pegué un tropezón y yo creí que me había quebrado. Gracias a Dios no fue así. ¿Cuánta gente no está en el lugar que Dios quiere? Pregúntese, porque esto no es para reírse. ¿Dónde? Con los años que usted tiene de conocer a Cristo, ¿dónde tendría que estar usted? Aquí hay algunos que deberían de servir a Dios ya. Y algunas que deberían de servir a Dios. No en lo que usted hace, en lo que usted inventa que Dios le dice, en lo que Dios establece, en el orden de la palabra. amén. Amén. Pues yo tengo noticias para aquí no se vuelve a parar nadie Ajá. que no esté en el orden. Así es, amén. Amén. Lo siento por los nuevos, pero que aprendan el orden. Sí, ajá. ¿Por qué? Porque Cristo edifica su iglesia, Sí, amén. pero Él la edifica con su palabra. Gente que no ora no estará en este altar. Gente que yo no veo adorando no estará en este altar. Gente que es infiel en la economía no estará en este altar. Pues yo no quiero ladrones. Qué fuerte. Sí, Señor. Sí, bienvenidos los que regresaron, pero entiendan cómo es la cosa. Amén, amén, así es. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es lo que está escrito. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Usted no puede vivir como a usted le da la gana. Usted tiene que vivir de acuerdo a lo que la palabra enseña. Y si leíste la Biblia y no la entendiste, tienes que volverla a leer. No basta con una vez. Sí, Señor. Porque yo me he propuesto, hermana Silvia, Amén. que los que vienen aquí lleguen al cielo y se queden ahí. Amén. Amén. Eso es lo que yo me he propuesto. Amén. Amén. No me importa si son miles o es uno, Ajá. pero que se salve. Sí, Amén. Que sea uno. Que usted que nos visita se salve. sí. Amén. Entonces, ¿cómo se llama esta enseñanza? La verdad. La verdad de Dios. ¿Y por qué estoy hablando de que Jesús descendió y de que Jesús subió? ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque, y de los dones
espirituales. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque los dones los da el Espíritu, los da el Padre y los da Cristo. Amén. Y a mí me preocupa que usted haya conocido a Lutero y que el don suyo sea caer al mundo y levantarse, cuando podría ser un evangelista, Amén. como se le declaró hace tantos años. Pero no es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. 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 Los 5 ministerios en el ministerio de Jesús. Amén. Hoy en día hay gente que dice que no hay apóstoles, que no hay profetas. O sea, para ellos Efesios 4:11 no existe en la Biblia de ellos. Para ellos tampoco hay pastores, ni evangelistas, ni maestros. Porque si eliminaron ese versículo de la Biblia de ellos, porque en la mía está Efesios 4:11. Porque usted va a escuchar por ahí vientos de doctrina que dicen no hay. ¿Verdad? Pero lo cierto es que sí hay, porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo no va a haber? Si Cristo mismo es el primer apóstol, es el profeta por excelente, es el maestro de los maestros, es el buen pastor y es el evangelista. Así es. Y entonces vamos a ver unas escrituras. En Hebreos capítulo 3, verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, nuestra fe, Cristo Jesús. Pero dice que dice que Jesús subió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces significa que cuando Él sube triunfante de la muerte, del infierno, cuando Él resucita, Él recibe la autoridad para llamar a quien Él quiera como apóstol, porque Él es el sumo apóstol, el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra fe. Amén. Como profeta, en Lucas capítulo 7, verso 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Él no andaba diciendo yo soy el profeta, no. Había demostrado con la autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, con la sabiduría con que explicaba la Torá. Él había explicado, había demostrado que él era el profeta que había de venir. Amén. Evangelista, en Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Jugando tiempo, a ver si le pegaba el acumulado, chance. ¿Ah? Como algunos de ustedes. Perdiendo el tiempo viendo novelas o series. Ajá. ¿Ah? No, andaba predicando. Pero no lo que se le ocurría.
No, el evangelio del reino. Amén. Como pastor, Juan capítulo 10, verso 11, Jesús dice de sí mismo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso murió por nosotros. Aunque algunos parecen que son cabros. Cabras. Ay. Número 5, maestro. Juan capítulo 3, verso 2. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús en su ministerio de 3 años fue el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista. Amén. Y entonces cuando él va a los infiernos y luego vence a la muerte, al diablo, y resucita, él confiere esa autoridad para servir a Dios en hombres y mujeres que él eligió. Así es. Amén. 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 Porque aquí no se trata de que es que yo quiero ser. Ajá. No, aquí se trata de que Dios te llama. Ajá. ¿Y quiere que le diga una cosa? Cuando usted Dios lo llama y usted entiende la responsabilidad de esto, usted va a ser juzgado por cada palabra, por cada acción. Dios lo va a juzgar. Y hay personas que no te van a entender y te van a señalar. Yo me he dado cuenta que a veces yo abro la visión y hay gente que no la entiende. Entonces, tienes que ser llamado, porque de lo contrario, no puedes. No puedes. Esto no es de quitarle a usted el deseo de servir a Dios, es de enseñarle a usted que usted tiene que conocer la palabra, que la palabra tiene que abundar en usted, porque hay personas que harán preguntas y usted no puede estar viendo a ver a quién le pregunta, o Google me ayuda, porque Google es inteligencia artificial. Así que usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba el evangelio del reino. Y más adelante, en Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Porque el evangelio del reino es el mismo que el evangelio de la gracia. Amén. Entonces, número 1, hay una carrera para cada uno de nosotros. Vuélvame a ver. Esa carrera es la asignación que Dios tiene para usted. Dones del Espíritu Santo, dones del Padre, dones del Hijo. Si logras crecer. Segundo, hay un ministerio que es el Señor el que lo da. Pero ese ministerio es para dar testimonio del evangelio. Es para que seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces mediten, mis amados, en esta explicación
Y si usted quiere aprender, venga, porque le enseñaremos Amén. la palabra de Dios. Cuando se enseña la palabra de Dios, muchas veces nos dicen cosas que no quisiéramos que nos digan. Pero es la verdad que te puede hacer libre. Es la verdad que te puede transformar. Y los que nos ven por nuestro canal, si quieren aprender, síganos viendo. Y si no, pues no nos vean. Qué importante es esto. Póngase de pie, usted que está aquí, levante su mano. Gracias, Señor. Y ore conmigo y diga: Padre bueno, Padre bueno, recibimos tu palabra, Recibimos tu palabra, no como de hombre, como de hombre, sino como lo que es en verdad, palabra de Dios. Haz haz que opere en nuestra vida poderosamente. poderosamente. Amén amén. y amén.